Bueno, ahí está el tema. ¿Lo quieren escuchar? Vamos. Me gustaría que leamos todos juntos esta afirmación de la Biblia que San Pablo escribió. Se encuentra en Romanos capítulo 6, 23. La leemos juntos, ¿me siguen? Porque el salario del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo leemos otra vez? Porque el salario del pecado es muerte, mas vida eterna en Cristo Jesús. A ver las damas que fueron a la escuela, si lo pueden leer a ver con esas voces dulces y lindas, todas fuertes. A ver los hombres si podemos, con esas voces de trueno. Vamos, porque el salario... Amén. Cara o seca. Ustedes los hombres, que somos todos expertos en fútbol, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Las damas no son tan futboleras. En el mundial se prenden todas. Y saben que me estoy refiriendo a esa ceremonia que tiene todo lugar en cada partido de fútbol, no importa dónde sea. Es que antes de empezar, el árbitro toma una moneda y le da a elegir a los capitanes cara o seca. ¿Qué querés? Si es cara y sale la tuya, elegís de qué lado del partido va a jugar tu equipo el primer tiempo, o podés elegir si empezás el partido moviendo la pelota. Cara o seca. No se puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. Si es cara es una cosa, si es seca es otra. Y esta afirmación que tenemos de la Biblia es exactamente igual. Nos describe algo que es diametralmente opuesto en su idea, en su concepción, en sus resultados. Si uno está de un lado es una cosa, si está del otro es otra diametralmente opuesta. Lo que una describe es un horror espantoso, lo que otra describe es el gozo indecible. Esta es una afirmación que hizo el apóstol Pablo. Es una síntesis excelente de lo que es el mensaje de la Biblia. Si alguien me preguntara, pastor, ¿me puede resumir toda la Biblia en una frase? Aquí tiene un excelente resumen. El mensaje de la Biblia tiene que ver con dos amos, con dos dueños, con dos empleadores. Y de acuerdo a quién uno sigue o sirve, serán las consecuencias y los resultados. Y de acuerdo a quien uno escoge servir, los resultados pueden ser diametralmente opuestos. Cuando ustedes y yo nos acercamos a esta declaración asombrosa, como les acabo de decir, vamos a la próxima transparencia, David, encontramos que el apóstol nos habla de un gran empleador que paga salario y se llama el pecado. El pecado es el gran dictador. Nunca a nadie le pidió que aplique por empleo, simplemente toma a las víctimas por la fuerza. Nadie llenó una aplicación, nadie pidió ser empleado del pecado. Todos somos empleados de él by default, porque en Adán hemos recibido una herencia que hace que el pecado esté dentro nuestro. Y el pecado al poco tiempo se manifiesta. El pecado es el gran pescador. ¿Por qué? Porque todos ustedes y yo, al igual que un pez, tenemos una carnada que nos gusta, y el pecado y Satanás que está detrás siempre nos bajan el anzuelo con la misma carnada y todos prendemos. Siempre por el mismo lado. Además, es el gran comerciante. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes se acercan al negocio del pecado está todo on sale, en oferta. Precio rebajado, tu gran oportunidad. Solamente una vez tienes que probar, no te va a hacer nada de malo, todos lo hacen y a ti no te va a pasar nada. Pero cuando la cosa termina, las cosas son muy distintas. Es el mejor usurero. ¿Por qué? Porque te dice, compra ahora, pagas después. Pecas hoy.
¿quién sabe? ¿Quién sabe si te va a pasar algo? Métele ahora, después no pasa nada. Pero ustedes saben que nos dice, y además es el gran impostor. ¿Por qué? Porque siempre viene disfrazado, como amigo, vestido de gala, de guante blanco, diciendo, soy tu mejor aliado, sígueme y vas a tener una vida cargada de felicidad. No vas a ser la envidia del mundo si sigues todo lo que yo te enseño. Alguien me va a decir, bueno, pero pastor, ¿qué es el pecado? Próxima transparencia. El Señor Jesús es el que nos enseñó lo que es esto. El pecado es una fuerza infernal que vive en tu vida y en la mía. Tú no la pediste, yo tampoco. La heredamos de nuestros padres, porque como dije hace un instante, somos herencia de Adán. Si yo digo, mi dedo está en el libro, quiere decir que si mi mano está en el libro, todo lo que este libro tiene, mi mano lo tiene también. Cuando la Biblia habla que ustedes y yo en Adán recibimos una herencia corrupta, la simiente del pecado. Nace un bebé y decimos un angelito. Amén, amén. Hasta que a los pocos meses empieza a manifestar que la simiente está ahí y ustedes saben nuestra lucha. Y ahí está toda la vida. Y fue el Señor Jesús el que nos dijo que de esa usina atómica que todos llevamos adentro y que de ese poder que está ahí adentro, de ese árbol, de esa raíz, brotan, ¿qué cosas? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Ay, me agoté. Señor, qué larga lista. ¡Qué lista infernal! Señor, ¿tú quieres decir que dentro de mi alma está todo esto? No en la mía porque soy argentino. ¿No? ¡Qué carga la que llevamos, queridos! ¡Qué herencia que nos pasó Adán! Y está en ustedes, está en mí. Tenemos que luchar contra este tirano todos los días de nuestra vida hasta el final. Ahora noten bien, que aquí al pecado se lo compara con un empleador que al final del mes te paga el salario. Ustedes y yo trabajamos y nos viene el salario. Y con el pecado es exactamente igual. Es un empleador que te toma a ti y después te paga. ¿Te gusta o no te gusta? El salario viene. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice? Que la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir? Vamos a la próxima, David. Acá tienen una lista de todo lo que está dentro de esa palabra muerte. Es triste la cosa, es muy dolorosa, es fea. Lo primero que el pecado engendra en nuestras vidas es vergüenza. Cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, de golpe se sintieron que ya no eran los mismos. Tomaron conciencia que en la presencia de Dios estaban desnudos y que esa condición era inaceptable. ¿Ustedes han visto cuando los criminales salen de la corte, después de haber sido sentenciados, que salen con las manos y los llevan al patrullero? Sale alguno con una sonrisa diciendo que viene el vencedor. Todos con cabeza gacha. Vergüenza para él, vergüenza para ella, para la familia, para todos. El pecado siempre engendra vergüenza. Nunca que pequemos vamos a salir airosos diciendo, aprendan de mí, soy un genio, no hay otro como yo. Nunca. Segundo, produce culpa. Cuando aquellos primeros padres nuestros cayeron, de golpe sintieron que algo les comenzó a horadar el espíritu. La conciencia comenzó a apretarles y se dieron cuenta que habían violado mandamientos que no debían violar y ahora las cosas estaban mal. Y es por eso
que cuando escucharon la voz de Dios que les llamaba, ¿qué hicieron? Corrieron a esconderse. Cada vez que uno predica el Evangelio, cuando la gente lo escucha por primera vez, ¿cuál es la reacción? Exactamente igual. Corremos a escondernos. Decimos, no, yo no quiero saber de eso. Oh, pero queridos, nos escondamos, no nos escondamos, Dios viene a nuestro encuentro. Y en este caso, aquella gente no solamente que produjo vergüenza, culpa, produjo tristeza. El pecado es un dulce que te ofrecen y en el momento parece lo más delicioso del mundo. Pero después que lo llevamos a la boca, ese fruto prohibido que parecía tan atractivo a los ojos, terminó siendo algo amargo que les arruinó la existencia. Sí, el pecado trae tristeza. Esta noche, en muchos puntos del mundo, estoy seguro que hay niños que no tienen qué comer porque papá se gastó todo anoche en una borrachera. En esta mañana hay drogadictos que se han despertado, el efecto de la coca ha pasado y están diciendo, ¿no sería mejor que me suicide? El pecado trae tristeza. En esta mañana no me sorprendería que aquí mismo en los bancos de la iglesia haya personas que han hecho decisiones erróneas en la semana y estén preguntándose, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar cuando se enteren? ¿Qué va a pasar cuando mis padres sepan? ¿Qué va a pasar? Y tienen una tristeza. La máscara del gozo por afuera, la tristeza va por dentro. Eso es el pecado. ¿Qué trae? Esclavitud. El pecado siempre es una tela de araña. Son unos cablecitos, pero tan finitos. Pero en la medida que se van enroscando, se hacen cables de acero que después no hay poder que los pueda quebrantar. Jesucristo dijo, el que hace esclavo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Como hace un rato les decía, Satanás viene a tanta gente y le dice, prueba esto una sola vez. No te va a pasar nada. A nadie le pasa nada por una sola vez. Pero ustedes vieron morir a los tabaquistas con el cáncer de pulmón. ¿Ustedes vieron cómo mueren? Con el sufrimiento de que ya no pueden respirar, con el tubo de oxígeno y que el pulmón es una caja de acero. Y después dicen, tendría que el gobierno prohibir el tabaco. No, Dios te ha dado una mente por la cual tú puedas decir que no, o sí. El pecado produce esclavitud, produce enfermedad. Toda la maquinaria del cuerpo paga el impacto del pecado. Se descompone el alma, se descompone el cuerpo. Si el pecado no hubiera entrado, jamás hubiera habido una enfermedad. En el cielo no va a haber enfermedades. La enfermedad pertenece al pecado, es la obra satánica. Todo su origen, sea la enfermedad que sea, tuvo su origen en el pecado. Por eso ustedes y yo a la larga morimos. Somos personas bajo sentencia. Pero lo triste es cuando el pecado acorta la vida, acelera el proceso. ¿Cuánta gente en el día de hoy? Ya no se habla más, ha salido de las noticias porque la epidemia es brutal. Los números asustan. SIDA. ¿Cómo pasó ese virus que estaba en los animales a los seres humanos? Imagínense la conexión. Y se corrió por todo el universo. Del África corrió a todos. Y ha azotado a varias comunidades en particular. Y mientras creemos en un Dios de compasión, que no señala a alguien y le va a decir, te la pego a vos porque sos tal, quiero advertirles a todos que la santidad de Dios es tal que nadie puede quebrantar sus mandamientos y salir airoso. Cuando los violamos, es el comienzo de la muerte. Y quiero decirles que la enfermedad viene de maneras diferentes y uno escucha tantas historias trágicas y dice, ¿cuántos jóvenes he visto morir a los 30 cuando podrían haber llegado a los 80? El estilo de vida los destrozó. El pecado paga mal. Y por último, lo peor de todo, y es que el pecado nos aleja de Dios. Mis hermanos, el pecado no puede ser pasado por alto. Hay un Dios que mira, hay un Dios que sabe. Ha decretado que el pecado es inaceptable en su presencia.
Es lo más horroroso y lo más asqueroso y lo más espantoso. No puede ser tomado en su presencia. El alma que pecare de cierto morirá, dice la palabra de Dios. Y si no lo creemos, la cruz del Calvario es el recordatorio que Dios toma tu pecado y el mío muy, pero muy en serio. Y uno dice, cara, ¿hay alguna mejor alternativa? Cuando uno ve lo que el pecado paga, y qué empleador despiadado, qué paga de... Y uno dice, menos mal que el versículo no se detuvo allí, sino que del hoyo más profundo donde hemos caído hay un mensaje de esperanza que nos lleva a las cumbres más grandes de lo que es el ser de Dios, su gloria y su amor por ti, por mí. ¿Qué nos dice? Cara, la paga del pecado es muerte. Pero vamos adelante, dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a la próxima, David. El pecado, pero vean quién es el contrincante. Cara o seca, nos dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en ¿quién? Cristo, Jesús, Señor nuestro. 4 términos que son para predicar un sermón cada uno. Usa el título Cristo, es el Mesías, es la palabra griega. Quiere decir el enviado de Dios, el que vino a cumplir las promesas del Antiguo Testamento, el que vino a cumplir un pacto, que a pesar de nuestro pecado, de la simiente de la mujer se iba a levantar uno que iba a destrozar a Satanás y nos iba a abrir la puerta de la cárcel. ¿Qué habla además? Que es Jesús, es el único nombre en el cual Dios se ha revelado. Alguien quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús, no hay otro fuera de Él. Nadie vino de la eternidad al tiempo, nadie dejó la gloria para hacerse hombre, solamente el Hijo de Dios. Y nos dice la Biblia, cuando denunció aquel ángel a José, ponle por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Nos habla de la misión por la cual Cristo nació. Si Cristo no nació, el pecado no moría, la salvación no llegaba. En el día de hoy estamos muy ocupados con nuestro trabajo, en proveer, en educarnos, en la carrera. Muy bien, pero guarda, porque no es lo más importante de la vida. Sin Cristo no tenemos nada, por más que lo ganemos todo de este lado. Además, es el Señor. Ese es el término por el cual ustedes y yo nos tenemos que dirigir a Él. Él no es un monigote, Él no es tu compañero, Él no es... ¿Cómo es que dicen ustedes los mexicanos? Yo no soy tu cuate. Ahí está. Dios no es tu cuate, compañero. Es el Señor. Tú te diriges a Él con respeto y reverencia. El señor Maradona está muy equivocado cuando le dice el barba, el hombre de arriba. No, señor. Eso indica que la persona está ciega, en tinieblas, completamente perdida. Cuando tú conoces a Dios de gloria, de reverencia, que los ángeles se tapan porque no pueden ver la influencia de su gloria, te diriges a Él de otra manera. Vienes a Él de rodillas, vienes quebrantado, vienes a suplicar. Es el Señor. Es el único título por el cual se conoce. Y además nos dice Señor nuestro. Porque lo glorioso de este mensaje es que Cristo puede ser apropiado y puede ser invitado a mi corazón y puede ser traído a mi vida y yo puedo entrar a Él. Y cuando yo me doy a Él, entonces este empleador sí que paga lindo. Porque nos dice el regalo de Dios. Qué linda afirmación, queridos. El regalo de Dios. Marquen bien. Un regalo es algo que tú no compras. Un regalo es algo que tú recibes. Y el regalo que Dios ofrece, todo el oro del mundo no lo puede comprar. Es algo tan costoso, es algo tan valioso, que si fueras el hombre más rico del mundo, si tuyos fueran todos los pozos de petróleo, todas las minas de oro, todos los continentes, no puedes comprar el regalo que Dios ofrece en Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa? Tampoco nadie lo merece. Porque ustedes y yo no merecemos nada después de haberle dado las espaldas a un Dios amoroso y haber vivido riéndonos de Él, pecando y sirviendo al enemigo.
Nos asombra la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios, que nos da un regalo inmerecido de un precio incalculable, que consiste en... ¿Qué es el regalo? Vamos a la próxima. Nos dice que es vida eterna. Mis hermanos, acá podría predicar por 40 horas, pero vamos a hacer una comparación, rapidito. Vean ustedes. Hace un rato les dije que el pecado paga ¿con qué? Con vergüenza y culpa. ¿Y qué nos trae nuestro Señor? Aceptación incondicional. Le escuchamos decir: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echo afuera. Nota bien. Adán quedaron ahí todos: ¡qué feo que estamos! ¡Qué mal que estamos! Cristo dice: arruinaste tu vida. Eres un desastre con mayúsculas, completo, final, acabado. Ven a mí. Yo te recibo. El que a mí viene, yo no le voy a echar afuera. Qué lindo que es nuestro Señor. Todas las religiones enseñan: ayúdate y te ayudarán. Mejórate a ti mismo. Jesús dice: vení con las ropas de mendigo. Vení como estás. No intentes cambiarte porque jamás lo lograrás. Ven a mí, déjame llenarte y después te cambio. Y eso es lo que nos dice el Señor. El pecado trae tristeza, Jesús trae gozo. Jesús te acepta. Violaste todos sus mandamientos. Terminaste con una sentencia en la prisión. Arruinaste tu hogar, arruinaste vidas. Cristo te dice: ven a mí. Hagamos las cuentas. Estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como el rojo carmesí, yo los voy a hacer blancos como si fuera la nieve. Ese es nuestro Señor. Vida eterna comienza con aceptación incondicional. Dijimos que el pecado produce tristeza. Escuchen al Señor lo que dijo: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Mis queridos, ¿de qué estaba hablando el Señor? Estaba hablando una mujer desorientada y le dijo: tú sacas agua del pozo, pero yo vine a dar un agua que es algo espiritual, es algo distinto, es algo superior. La pruebas una vez y todo lo que antes te hacía feliz ya no lo necesitas más. Se acabó. Alguien me va a decir: ¿por qué los cristianos son tan distintos? ¿Por qué ustedes no hacen esto, aquello, lo otro? Porque aquello era la forma en que saciábamos el pecado cuando estábamos en el mundo. Ahora Cristo nos dio a beber un agua que decís: todo eso no lo necesito más, soy una nueva persona, encontré la felicidad genuina, tengo paz con Dios, tengo gozo, tengo alegría, tengo amor, lo tengo todo. El que conoce a Cristo es así. No ha cambiado él criminales empedernidos en santos, no ha cambiado caníbales en gente civilizada. ¿Cómo lo ha hecho? Con el poder de su amor, con el poder de su presencia, con el poder de su espíritu. Dice más: en el pecado tenemos separación con Dios. Una de las afirmaciones más categóricas de la Biblia es Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos coloca bajo su castigo. Y lo que quiere decir este versículo correctamente traducido es: por cuanto todos pecaron y no pueden alcanzar la gloria de Dios. Es como alguien que está tratando de trepar una escalera haciendo un esfuerzo denodado y se da cuenta que no llega. Ahí está el arco iris, lo quiero alcanzar, pero el arco iris nunca se alcanza. Eso es lo que estamos hablando. El ser humano sin Dios está destituido de su gloria, de su persona, de la comunión, de la felicidad. Pero ¿qué vino a traer Cristo? Vean ustedes: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vean lo que nos ofrece el Señor. En el pecado, en Adán, muertos, separados, bajo ira,
Ahora el que cree, el que recibe a Cristo, el que le cree en Él, en sus personas, en su obra, en sus promesas, tiene vida eterna. ¿Y qué dice? ¿Vendrá condenación? No. Tiempo pasado, cuando tú y yo creemos en Cristo y le decimos, Señor, te acepto, te recibo, creo en ti. Dios pone un sello y dice, transacción sellada para siempre, nunca más. Eres salvo por gracia, por la fe en Cristo Jesús. El que oye mi palabra y cree, no vendrá más a condenación. Se acabó el juicio, se acabó el castigo. Además, vemos que esta separación produce separación eterna de Dios. Pero sin embargo, cuando ustedes y yo venimos a Jesús, ¿qué se produce? Que Cristo viene a morar en nuestra vida y nos da el poder para cambiar. ¿Qué dijo el Señor? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Qué es vida eterna? La vida del cielo, la vida de Cristo, la vida del gozo y el poder, anticipándose ahora en nuestros días a lo que será un gozo eterno en el cielo. Tremendo. Es Cristo viniendo a morar en nosotros. Es lo que decía el apóstol Pablo, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Tremendo. Y uno dice, la última cualidad de la vida eterna, hay mucho más para hablar. Teníamos separación de Dios. Ahora, por la obra de Cristo, tenemos vida eterna en el cielo. Y esta es la voluntad. Podría citar muchos más versículos, pero aquí tienen uno. Escuchen ustedes. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Qué cosa fea que es la muerte, ¿eh? No es un momento agradable. El cementerio no es amigo de nadie. Y sin embargo, si morimos en Adán, la muerte es el transporte a la segunda muerte. La muerte cuando Dios un día levante a todos y a los que hicieron mal, para allá van, ¿eh? Pero qué buena noticia la que nos dice el Señor. Que el que nace una vez, pero vuelve a nacer por segunda vez creyendo en Él, nos dice, tiene vida eterna y yo me voy a encargar por el poder infinito que tengo. Que si tú mueres en 1200 años después de Cristo, y si buscáramos tu cuerpo es imposible hallarlo porque se desintegró, no existen más ni tus cenizas. Cristo dice, yo lo voy a resucitar. Qué poder que tiene el Señor. Ese cuerpo que ha desaparecido lo va a recomponer en un cuerpo nuevo que nos va a dar el poder para habitar en su gloria por siempre. Asombroso. Hay gente que me pregunta, ¿en el cielo vamos a ser nosotros mismos? ¿Y qué te crees que vas a hacer? ¿Que te vas a reencarnar en una flor para que te coma una vaca? Hermano mío, Dios te hizo quien eres y tu alma es lo que te distingue a ti. Y tu alma es eterna, vive para siempre. Tú vas a vivir para siempre en la presencia. Espero que no de este lado, please. Así que ya saben lo que le va a pasar a ustedes, ¿eh? Queridos, esta es la promesa del Evangelio para todo aquel que cree. La muerte es un capítulo. No sé por qué el Señor a los que... Hubiera sido más interesante, ¿no? Aceptamos a Cristo y no morimos. ¿Saben cómo se llenaría la iglesia, no? Pero no, el Señor ha decidido que es por la fe. Y que para el creyente en Cristo, la muerte ya no es más un enemigo. Apenas será la carroza que nos lleva a la presencia del Rey. Y Él nos va a resucitar. Yo no tengo nada que temer. La gente me pregunta, pastor, ¿conoceremos a nuestros seres queridos? Absolutamente. Si en este mundo nos conocemos, ¿cómo no nos vamos a conocer allá cuando todo sea la perfección absoluta? Queridos, vamos de gloria en gloria. Por eso, uno dice tantos beneficios. Cara o seca. Y la pregunta es, para cada uno de nosotros en esta mañana, ¿de qué lado estás?
¿Estás en Adán todavía con todas las maldiciones del pecado? ¿O estás en Cristo con todos los beneficios de lo que es vida eterna? Esta mañana doy gracias al Señor porque a la mayoría de los que están acá los conozco y puedo decir, están del lado de Jesús. Y somos gente felices y por eso estamos en la iglesia y cantamos y alabamos. Amén. Amén. Pero ustedes saben, esta mañana traigo este tema porque el Señor a mí me mandó con 2 misiones al mundo. Un día le dijo a Pedro, Pedro, pastorea mis corderos. Y esa es la tarea que me toca hacer. Alimentar al rebaño de Dios con las riquezas de la palabra para que usted sea un discípulo maduro. Pero también el Señor le dijo un día a Pedro, vengan en pos de mí, yo les voy a hacer ganadores de hombres, pescadores de hombres. Esta mañana, al traer este tema, quiero invitar a cualquiera que esté aquí, sin Cristo, que esté todavía en Adán, que haga la decisión de venir a Jesús y le reciba en su vida y se vaya de este lugar transformado con una herencia que se llama vida eterna. Con un regalo que no lo puedes comprar, que no lo mereces, pero Cristo se lo da a cualquiera que está dispuesto a creer en Él. Alguien me dice, pastor, ¿cómo puedo hacer para recibir vida eterna? Ustedes saben, A, C, C. A, C, C. A, arrepentimiento. Reconocer que estoy en Adán y que estoy perdido y que no merezco nada bueno de Dios. Y siendo que yo causé la muerte del Señor en la cruz por mi pecado, yo dejo eso y vengo a Jesús a pedir perdón, limpieza y un nuevo comienzo. Pero también es confesión. Porque dice la Biblia que si confesares, creyeres en tu corazón que Cristo resucitó de los muertos y confesares con tus labios que Él es el Señor, serás salvo. Al que me quiera escuchar, yo le digo, yo sirvo a Cristo, Él es mi Señor, es mi Salvador. Y en esa confesión es que Dios te pone un sello. Y es por eso que la tercer C es confianza. Si ustedes me preguntan, pastor, si usted muere esta noche, ¿a dónde voy? Al cielo. ¿Una joyita como yo? Cristo es todo. Bendito sea su nombre. Él nos vino a dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Es algo tan lindo y tan simple que hasta un bebé, un niño chiquitito. Yo recibí al Señor cuando era un bebé, ni había empezado la primaria, cuando ya había aceptado a Cristo. Un niño lo puede aceptar, usted lo puede aceptar, todos podemos aceptarlo. Es cuestión de el que cree. Cuando estábamos allá en Vancouver, a la ciudad llegaron un montón de muchachos solos que habían tenido que huir por los conflictos. Y nuestra iglesia fue visitada por un montonazo de muchachos jóvenes. Y un día aparece un muchacho llamado Jesús. Y comenzó a visitarnos. Y comenzó a asistir a una de nuestras células. Y nos fuimos haciendo una amistad linda con Jesús. Y fue creciendo en el Señor. Era un tipo que me llamó la atención cada vez cuando lo trataba, porque uno decía, Jesús te ama. Y el tipo repetía, Jesús me ama. Hoy el tiempo está lindo, el tiempo está lindo. Así hablaba Jesús, un carácter muy colorido. Y cuando, como a los 3 meses de conocernos, me dice, pastor, me voy a vivir a Edmonton, allá en la congeladora al norte de Canadá. Y dije, bueno, qué lástima, se me escapa un chico lindo. Y tenía que viajar un jueves a la mañana, el miércoles a la noche, teníamos la célula. Y lo iba a llevar a la casa de regreso cuando me dice, pastor, mañana yo salgo para Edmonton y no sé qué me espera. No sé si lo voy a volver a ver a usted, pero yo quiero aceptar a Cristo en mi vida. Me quiero ir salvo. Yo entendí todo lo que usted me dijo. Paramos el auto, allí en la calle, inclinamos la cabeza y el Jesús chiquitito recibió al Jesús omnipotente. Nunca más lo vi a Jesús, pero sé que su oración era genuina, era sincera. En el cielo me lo voy a encontrar, fija.
Y en esta mañana, todos los que me están escuchando, es este el mensaje. Yo no sé cuál es tu nombre, pero Dios sí te conoce. Y tú esta mañana, si estás en cara y quieres ser seca o seca, si estás bajo toda la herencia de Adán y quieres recibir vida eterna en Cristo Jesús, la opción es tuya. Y hoy te invito a aceptar a Cristo en tu vida y a decirle, sí, Señor. Y al hacerlo, quedar sellado para siempre con la promesa. Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Nos ponemos de pie. Vamos a adorar al Señor y después vamos a tener un momento de oración, ¿sí?